7 millones de soldados alemanes desaparecieron tras la derrota nazi. ¿Qué les pasó? Esta es una historia llena de misterio y secretos que te dejará sin aliento. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. 7 millones de soldados alemanes. ¿Desaparecidos? La cifra te suena impactante, ¿verdad? Después de la derrota, el mundo esperaba un conteo preciso, pero millones parecían haberse esfumado en el aire. No hablamos de bajas en combate, sino de hombres que, oficialmente, dejaron de existir en los registros. ¿Escaparon? ¿Fueron reclutados en secreto? La pregunta que nos quema es, ¿qué pasó con ellos? Imagina la magnitud, 7 millones. Es una población entera que, de un día para otro, dejó de existir en los archivos oficiales. ¿Una conspiración gigantesca? ¿Un error administrativo a escala monumental? Las teorías abundan, pero la verdad se esconde tras un velo de misterio, un misterio que involucra a los aliados, a los propios alemanes, y a un mundo en ruinas tratando de reconstruirse tras la guerra. Quizás nunca sepamos la verdad completa. La falta de registros, la destrucción de archivos y la complejidad del periodo postguerra dificultan la investigación. Pero lo que sí sabemos es que esta desaparición masiva no es solo un dato estadístico, es un enigma histórico que nos obliga a cuestionar la narrativa oficial y a buscar respuestas en las sombras de la historia. ¿Te interesa descubrir más? La rendición incondicional de Alemania, el 8 de mayo de 1945, marcó el fin de la guerra en Europa, pero no el final de las preguntas. Para ti, imagino que la imagen de un país derrotado, sus ciudades en ruinas, es impactante. Pero esa derrota no fue un evento limpio y ordenado. Millones de soldados se dispersaron, perdidos en el caos del colapso del régimen nazi. Algunos huían de la justicia, otros buscaban a sus familias, perdidos en un mar de refugiados y desplazados. La desmovilización del ejército alemán fue un proceso caótico. Piensa en la logística, millones de hombres, dispersos por toda Europa, con poca o ninguna comunicación con sus superiores. Muchos se desintegraron en pequeños grupos, buscando refugio y comida. La falta de infraestructura, la escasez de alimentos y la persecución de los aliados complicaron aún más su situación. La rendición no significó un regreso a casa inmediato y seguro. La ocupación aliada añadió otra capa de complejidad. Las zonas de ocupación estaban divididas, y las autoridades militares impusieron diferentes reglas y procedimientos. Para muchos soldados alemanes, navegar este laberinto burocrático resultó imposible. La burocracia se convirtió en un obstáculo adicional en su camino hacia la integración en la sociedad de la posguerra. La desorientación y la incertidumbre eran sus compañeros constantes. Te imaginas el caos, ¿verdad? Millones de soldados alemanes, de repente sin órdenes, sin uniformes impecables, sin la estructura militar que les había dado forma durante años. El ejército, una vez una máquina de guerra imponente, se desmoronaba. Unos intentaban llegar a casa, otros vagaban perdidos, desorientados, con el uniforme raído, el hambre y el miedo como compañeros constantes. La desmovilización no fue un proceso organizado, fue un colapso. La falta de control era total. No había un plan eficiente para la desmovilización. Muchos soldados simplemente se dispersaron, algunos se unieron a grupos de civiles desplazados, otros intentaron esconderse de las autoridades aliadas, temiendo represalias. La confusión reinaba, alimentada por la incertidumbre y el hambre. Piensa en la desesperación de un hombre que ha luchado en una guerra y ahora se encuentra solo, sin hogar, sin futuro. El armamento, disperso y sin control, representaba una amenaza adicional. Rifles, pistolas, municiones, todo quedó en manos de civiles o soldados desmovilizados, creando un ambiente de inseguridad e inestabilidad. La ausencia de un plan de desarme eficiente contribuyó al caos, creando un terreno fértil para el crimen y el mercado negro. Imagina la dificultad para identificar a quienes se habían rendido y a quienes no. Imagina, por un momento, la situación: millones de soldados alemanes, derrotados, desarmados, a merced de los aliados. Para muchos, la guerra no terminó con la caída de Berlín. Comenzó un nuevo capítulo, duro y desconocido: el cautiverio. Tú podrías haber sido uno de ellos, encerrado en campos de prisioneros, lejos de casa, con la incertidumbre del futuro carcomiendo tu alma. Las condiciones en esos campos variaban enormemente, desde la relativa clemencia de algunos hasta la brutalidad de otros. El hambre, la enfermedad y la desesperanza eran compañeros constantes. Piensa en la angustia de la separación familiar, la incertidumbre sobre el destino de tus seres queridos, la falta de noticias del exterior.
La desolazione era palpable. Muchos permanecieron cautivos durante años, trabajando en labores forzadas, reconstruyendo las naciones devastadas por la guerra. La repatriación fue un proceso lento y complejo, marcado por la burocracia y las dificultades logísticas. Para algunos, el regreso a casa fue un dulce alivio, para otros, un encuentro con una realidad irreconocible, una patria transformada por la derrota. Piensa en el miedo, tú, un soldado alemán, derrotado, rodeado de caos. La guerra acabó, pero tu supervivencia no está garantizada. Los aliados avanzan, la justicia se acerca, y el futuro es incierto. Para muchos, la rendición significaba la captura, el cautiverio, o peor aún, la venganza. La huida se convirtió en una opción, una desesperada carrera contra el tiempo y la justicia. El hambre, la falta de recursos, la incertidumbre del futuro, empujaron a muchos a buscar refugio en la clandestinidad. Muchos soldados, desmoralizados y sin apoyo, simplemente querían desaparecer, alejarse del horror que habían vivido y del incierto destino que les esperaba en manos de los vencedores. La idea de un nuevo comienzo, aunque ilusorio, era un poderoso motor. La desorganización del ejército alemán tras la derrota facilitó la huida. El colapso del sistema de mando dejó a muchos soldados a su suerte, sin órdenes, sin provisiones y sin un plan claro. Aprovechando el caos, muchos se dispersaron, se mezclaron con la población civil y se ocultaron, desapareciendo en la masa anónima de los desplazados y refugiados. Imagina el éxodo, tú, entre la multitud. Millones de civiles alemanes, desplazados por la guerra, huyen de sus hogares destruidos. Familias enteras, con lo poco que pudieron salvar, se agolpan en las carreteras, buscando refugio, un lugar seguro donde reconstruir sus vidas. El miedo a lo desconocido les acompaña, la incertidumbre del futuro se cierne sobre ellos. El colapso del régimen nazi dejó un vacío de poder, y con él, un vacío de esperanza para muchos. Soldados desmoralizados, sin uniformes, mezclados con civiles, se unen a esta corriente humana en busca de un nuevo comienzo. La derrota es un peso que llevan sobre sus hombros, pero la supervivencia es el único objetivo. La escasez de recursos, el hambre y las enfermedades eran constantes compañeros de viaje. Tú, entre la multitud, presencias escenas desgarradoras, niños llorando, ancianos desfallecidos, familias separadas, la desesperación se respira en el aire. La ayuda internacional llega con cuentagotas, insuficiente para paliar el sufrimiento generalizado. Piensa en el caos, tú, intentando sobrevivir. Entre la multitud de refugiados, había más que civiles. Soldados alemanes, derrotados y desmoralizados, buscaban desaparecer. Pero huir no era fácil. Necesitaban ayuda, una red invisible que los protegiera de la justicia aliada. ¿Quiénes eran estos ángeles de la guarda? Algunos eran antiguos camaradas, otros, simpatizantes del régimen nazi que aún operaban en la clandestinidad. Otros, sorprendentemente, eran ciudadanos comunes, impulsados por la compasión o el interés propio. Estas redes clandestinas, a menudo llamadas ratlines, ofrecían más que solo escondite. Facilitaban documentos falsos, rutas de escape hacia países neutrales como Argentina o Sudamérica, e incluso ayudaban a cambiar identidades. Imagina la audacia, falsificar papeles, cruzar fronteras con pasaportes falsos, borrar toda huella del pasado. Era un juego peligroso, con altas apuestas, donde la captura significaba la muerte o la prisión en campos de concentración. Pero para muchos soldados, era la única esperanza de sobrevivir. La motivación de estas personas era variada. Algunos sentían lealtad a sus antiguos camaradas, otros buscaban lucro, ofreciendo sus servicios a precio de oro. Algunos quizás veían la oportunidad de vengarse de los aliados, mientras que otros simplemente querían ayudar a gente desesperada. Independientemente de sus motivos, estas redes clandestinas jugaron un papel crucial en la desaparición de millones de soldados alemanes, convirtiendo la derrota en un misterio con consecuencias que perduran hasta nuestros días. Pero existía otra opción, mucho más arriesgada pero potencialmente liberadora: colaborar con los aliados. Imagina, tú, un soldado alemán derrotado, escondido entre la multitud, con el miedo a la justicia militar y a la venganza de los civiles en tu espalda. De repente, ves un póster, un anuncio casi imperceptible en un rincón, ofreciendo amnistía a quienes se presentaran y colaboraran con la reconstrucción. Una nueva vida, lejos del horror, parecía posible. Muchos soldados, desesperados por escapar de la persecución y la incertidumbre, vieron en esta posibilidad una salida. La colaboración podía significar trabajos forzados en la reconstrucción,
pero también la posibilidad de un nuevo comienzo, lejos de las ruinas de Alemania. Piensa en el alivio, en la esperanza de reconstruir una vida lejos del espectro de la guerra. No era una vida fácil. Las condiciones eran duras. El estigma de haber sido parte del ejército derrotado pesaba mucho. Pero era una vida, una oportunidad para empezar de nuevo, lejos de la culpa y el miedo constante. Para muchos, significaba la posibilidad de una nueva familia, una nueva identidad, un futuro lejos del pasado. Piensa en ti, un soldado alemán, con el uniforme desgarrado y la mirada perdida. La guerra terminó, pero la vida no. Necesitas desaparecer, fundirte con la multitud. Empiezas a usar ropa civil, quizás la de algún civil muerto o robada con precaución. Te afeitas el bigote, te cortas el pelo, y evitas cualquier cosa que te delate. La dificultad radica en encontrar un trabajo, un lugar donde puedas pasar desapercibido. Muchos se enfrentaron a la hambruna y la desesperación. Algunos encontraron trabajo en el campo, en las granjas, donde el anonimato era más fácil de conseguir. Otros, con más suerte o habilidades, lograron integrarse en fábricas o talleres. La escasez de mano de obra tras la guerra facilitó, en cierta medida, este proceso. Pero la desconfianza era palpable, la sospecha te perseguía constantemente. Cualquier comentario fuera de lugar, cualquier gesto sospechoso, podía delatarte. La vida te obligaba a ser cauteloso, a controlar cada palabra, cada movimiento. Tu pasado era un peso constante, una amenaza latente. Debías reinventarte, crear una nueva identidad, una historia que te permitiera sobrevivir. La familia o amigos que te pudieran reconocer eran un riesgo, aunque el anhelo de contacto humano era casi insoportable. La integración era un proceso lento, doloroso y lleno de incertidumbre. Tu siguiente paso es crucial: crear una nueva identidad. Necesitas un nombre nuevo, uno que te borre del pasado. Piensa en alguien que admiras, en un personaje de una novela, o simplemente inventa uno que te guste. Quizás un nombre simple, sin complicaciones. Pero eso no es suficiente. Necesitas documentos falsos, un certificado de nacimiento, una tarjeta de identidad. Todo lo que te permita integrarte en la sociedad sin levantar sospechas. La falsificación de documentos era un negocio floreciente en la posguerra. Había redes enteras dedicadas a proporcionar nuevas identidades a aquellos que buscaban desaparecer. Tú, en tu situación, podrías recurrir a ellas, pagando un alto precio por la tranquilidad que te ofrecen. Recuerda que cada detalle cuenta: la firma, la fotografía, la fecha de nacimiento. Una mínima inconsistencia puede arruinarlo todo. El cambio de nombre, aunque parezca simple, requiere planificación. Debes usar tu nueva identidad en cada aspecto de tu vida. No puedes permitirte ningún desliz. Imagínate presentándote a un nuevo empleador con tu nombre y documentación falsos. Cada interacción social es una prueba, una oportunidad para que te descubran o para que te integres completamente en tu nueva vida. Recuerda, tu pasado es un secreto que debes guardar celosamente. Pero, ¿qué pasó con la justicia aliada? Después de todo, millones de soldados alemanes desaparecieron. Se les buscó? La respuesta es compleja. Se establecieron tribunales militares para juzgar a los criminales de guerra nazis, pero la magnitud de la tarea era inmensa. Millones de personas, implicadas en distintos grados en el régimen, se habían dispersado por todo el mundo. Muchos fugitivos se escondieron, adoptando nuevas identidades como habías planeado. La caza de estos hombres y mujeres fue un proceso lento y difícil, obstaculizado por la falta de recursos y la cooperación internacional limitada en algunos casos. Recuerda, tú también estás intentando borrar tu pasado, fundirte en la multitud. La prioridad inmediata después de la guerra era la reconstrucción y la estabilización de las zonas devastadas. Perseguir a todos los fugitivos, aunque deseable, no era una tarea prioritaria en el caos inmediato. Algunos fueron capturados, otros no, y muchos vivieron el resto de sus vidas ocultos, con sus secretos intactos. Piensa en eso mientras decides tu próximo movimiento. Imagina la angustia, tú, de una madre esperando una carta que nunca llega. Un hijo, un hermano, un esposo, desaparecido tras el silencio ensordecedor de la guerra. Miles de familias en Alemania vivieron esta pesadilla, una incertidumbre que se convirtió en una herida abierta, sin posibilidad de cierre ni consuelo. La falta de información oficial, la burocracia, la lentitud en los procesos de búsqueda, todo se combinaba para crear un vacío insoportable. Para muchas familias, la verdad nunca llegó. La guerra se llevó a sus seres queridos, y con ellos, la esperanza de un reencuentro.
El silencio se convirtió en su único compañero, una soledad profunda alimentada por la incertidumbre y la falta de respuestas. No había justicia, no había consuelo, solo el vacío que dejó la ausencia y una pregunta sin respuesta. ¿Dónde estás? El peso de la incertidumbre, la agonía de no saber qué pasó, el dolor de una pérdida sin explicación. Esa fue la realidad de millones de alemanes después de la guerra. La falta de respuestas oficiales profundizó el sufrimiento, convirtiendo la derrota militar en una tragedia personal que se prolongó durante décadas, dejando una profunda cicatriz en la memoria colectiva. Piensa en la imagen, filas interminables de hombres flacos, con la mirada perdida, vestidos con harapos. Eso era lo común en los campos de prisioneros de guerra. Tú, imaginando a tu familiar ahí, podrías sentir el frío que calaba hasta los huesos, la falta de comida, la constante amenaza de enfermedades. La desnutrición era rampante, convirtiendo a hombres fuertes en sombras de sí mismos. El hambre era un compañero constante, una tortura silenciosa que minaba la voluntad. Las enfermedades, tifus, disentería, tuberculosis, se propagaban como la pólvora. La falta de higiene y las pésimas condiciones sanitarias creaban un caldo de cultivo perfecto para la muerte. Un simple resfriado podía convertirse en una sentencia de muerte. Recuerda que la atención médica era escasa, casi inexistente. Para muchos, la enfermedad era la sentencia final, un escape lento y doloroso de la pesadilla. La mortalidad en estos campos era aterradora. Miles murieron por inanición, enfermedad o simplemente por la desesperación. Imagina el peso de la muerte que cubría cada rincón, cada barraca, cada trozo de tierra. La muerte se convertía en un compañero invisible, pero omnipresente, que acechaba a cada uno de los prisioneros. La vida era una lucha constante por la supervivencia, un combate diario contra la inanición y la enfermedad. Imagina, por un momento, la presión que sentía el gobierno alemán tras la derrota. Millones de soldados desaparecidos, un vacío enorme en sus filas. ¿Cómo explicar eso a una población devastada y llena de dudas? La propaganda entró en escena, y no para admitir la verdad, sino para mitificarla. Se comenzó a tejer una narrativa de héroes caídos en combate, de soldados valientes que habían muerto luchando hasta el final, defendiendo la patria. Se evitó cuidadosamente mencionar la rendición, la deserción o los miles que se perdieron en el caos posterior a la guerra. Esta imagen de sacrificio heroico, repetida una y otra vez, ayudó a suavizar el golpe de la derrota. Se silenciaron las historias de los que habían huido, de los que se habían rendido, de los que simplemente habían desaparecido. La propaganda se encargó de crear una realidad paralela donde todos los soldados alemanes habían muerto gloriosamente por su país. Era una forma de controlar la narrativa, de evitar el descontento social y la culpa colectiva que la verdad podría haber desencadenado. Así, la desaparición de millones de soldados se convirtió en un misterio envuelto en una capa de heroísmo. La verdad, la cruda realidad de la derrota y el caos, fue cuidadosamente ocultada tras un velo de propaganda, una estrategia diseñada para proteger la imagen del régimen y evitar el enfrentamiento con una verdad demasiado dolorosa para la sociedad alemana. Tú, piensa en la magnitud de esta manipulación. ¿Cómo afectaría eso a las familias que nunca supieron qué pasó con sus seres queridos? Pero, ¿qué pasó con esos millones de soldados? Esa es la pregunta que ha obsesionado a historiadores e investigadores durante décadas. Tú te preguntarás, ¿cómo es posible rastrear a personas desaparecidas en medio del caos de la posguerra? La tarea es monumental, pero no imposible. Archivos militares dispersos, testimonios de sobrevivientes, incluso cartas y diarios personales, se convierten en piezas de un rompecabezas gigantesco. Imagina el trabajo de campo, viajes a campos de prisioneros de guerra en toda Europa, entrevistas con familias que aún esperan respuestas, la búsqueda incansable en cementerios militares y fosas comunes. Cada dato, por pequeño que parezca, es una pista crucial. La tecnología moderna, como la digitalización de archivos y el análisis de ADN, ha ayudado a acelerar el proceso, pero la tarea sigue siendo compleja y a menudo frustrante. A pesar de las dificultades, la búsqueda continúa. Historiadores dedican años, incluso décadas, a reconstruir la historia de cada soldado desaparecido. Es una labor de detective, de paciencia y de meticulosidad. Gracias a su trabajo, poco a poco se van revelando nuevas verdades, dando nombres y rostros a los números perdidos en las estadísticas de la guerra. Y aunque la completa verdad pueda permanecer siempre un poco esquivo, la búsqueda de la verdad es en sí misma un acto de justicia. Piensa en ello. ¿Qué te dice la historia de estos 7 millones de hombres? No solo habla de la magnitud de la guerra,
sino también de la fragilidad de la vida y la incertidumbre que siguió a la derrota. Es una lección sobre la deshumanización del conflicto, donde individuos se convierten en estadísticas, en nombres perdidos en la confusión del caos postbélico. Te muestra la dificultad de reconstruir vidas rotas, de encontrar un lugar en un mundo que ya no te reconoce. Muchos de ellos tuvieron que reinventarse, ocultando su pasado para sobrevivir. Imagínate la carga emocional que eso implica, el peso de un secreto que te acompaña a todas partes. Pero también es una historia de resiliencia, de la capacidad humana para adaptarse y superar incluso las adversidades más extremas. Algunos encontraron nuevas vidas, nuevas familias, dejando atrás el horror de la guerra para construir un futuro, aunque marcado por las cicatrices del pasado. Es una historia de supervivencia contra todo pronóstico. En definitiva, la historia de estos 7 millones de soldados nos recuerda la importancia de la memoria, de no olvidar las lecciones del pasado para construir un futuro mejor. Es un recordatorio del costo humano de la guerra y la necesidad de la paz, una paz construida sobre la verdad y la reconciliación. Es una historia que aún hoy nos interpela. Espero que te haya quedado claro qué pasó con esos 7 millones de soldados. Si te gustó, dale a like y suscríbete para más. ¿Qué piensas tú? Déjalo en los comentarios.